Como continuación al vídeo correspondiente a las equivalencias, vamos a hacer o resolver dos casos interesantes de aplicación de equivalencias. La idea va a ser que nos aportan un triángulo cualquiera y queremos hallar el triángulo equilátero equivalente. Esta aplicación nos va a servir para también el caso en que nos dieran una figura cualquiera y nos pidieran el triángulo equilátero equivalente. Si fuera un polígono cualquiera de cualquier número de lados, aplicando lo último que vimos en el vídeo anterior, iríamos reduciendo mediante el proceso que explicamos el número de lados hasta conseguir un triángulo, y con ese triángulo llegaríamos a una situación de este tipo. Y ahora el triángulo este queremos transformarlo mediante equivalencias en uno equilátero. Es decir, queremos encontrar un triángulo equilátero cuya superficie sea igual a la de este. Bien, nosotros lo que vamos a hacer va a ser hallar el cuadrado equivalente a este triángulo, para lo cual primero lo convertimos en un rectángulo, es decir, hallamos el rectángulo equivalente. Hallamos la altura del triángulo y sabemos que, como la base por altura partido por 2 es el área del triángulo dado y base por altura es el área del rectángulo, si hacemos la altura del rectángulo igual a la mitad de la altura del triángulo, tendremos el segundo lado del rectángulo, habiendo fijado el primero coincidente con el lado del triángulo. Una vez que tenemos ese lado y ese rectángulo, vamos a hallar el cuadrado equivalente. Para hallar el cuadrado equivalente nos basamos en que el área del rectángulo es base por altura y el área del cuadrado es lado al cuadrado. Por tanto, el lado del cuadrado es igual a base por altura, lo cual significa que el lado, según vimos, es media proporcional o media geométrica entre los dos lados de este rectángulo. Aplicamos, por tanto, para ello el teorema de la altura para calcular el lado del cuadrado equivalente. Para ello giramos el lado este y formamos aquí una semicircunferencia cuyo diámetro coincide con la suma de los dos lados. Este es el lado más grande del rectángulo y este es el lado menor, que lo hemos girado hacia acá. A continuación, por este punto levantamos perpendicular al lado mayor y formamos aquí este segmento que representa el lado del cuadrado equivalente. Construiremos ese cuadrado y aquí tenemos el lado del cuadrado. De alguna manera, esta sería un cuadrado que tiene como superficie igual a la superficie de este triángulo. Una vez hecho eso, ponemos un triángulo equilátero cualquiera. Y vamos a ver si, habiendo elegido este lado, al hallar el cuadrado equivalente, sale el mismo lado que el que teníamos aquí, en cuyo caso este triángulo sería el equivalente a este. Evidentemente no va a ser, puesto que este se ve claramente mucho más pequeño. La gracia de esto es que, claro, todos los cuadrados son semejantes entre sí, por tanto podemos mantener la proporción entre sus lados. Y entonces vamos a poner hallar el rectángulo equivalente a este triángulo para hallar a continuación el cuadrado. Hallamos a mitad de la altura, hacemos el giro como hemos hecho ya, semicircunferencia de este diámetro y levantamos. Y este sería el lado del cuadrado equivalente. Valor, evidentemente, que es mucho menor que este. Existe entonces una relación entre el lado del cuadrado y el lado del triángulo equilátero del cual hemos partido. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser unir este extremo del lado con este. A continuación, sobre este lado del cuadrado obtenido vamos a poner la medida de este lado del cuadrado. Para ello lo vamos a poner aquí. Esta línea representa esta longitud. Por el extremo vamos a hacer una paralela a esta dirección y vamos a ampliar ambas líneas. De modo que tenemos aquí este segmento que representa el lado del triángulo equilátero, cuya superficie es igual al lado de este cuadrado, que era este que teníamos aquí. Como este cuadrado contenía en su interior la información de la superficie del triángulo, este triángulo equilátero que acabamos de obtener es aquel que tiene igual superficie que este cuadrado y por tanto igual superficie que este triángulo. Si el caso procediera de que este triángulo viene de haber ido mediante reducciones de vértices modificando con igual superficie una figura con una forma geométrica, un polígono convexo irregular, pues entonces diríamos que entre ese polígono convexo y este triángulo equilátero se mantiene una igualdad de áreas y por tanto hay una equivalencia de superficies. A continuación presentamos un rectángulo de base y altura determinadas y queremos hallar un rectángulo áureo equivalente a este, es decir, un rectángulo que, manteniendo sus lados la proporción áurea, tenga la misma superficie que este.
lo primero que hacemos, siguiendo el esquema del caso anterior, es hallar el cuadrado equivalente a este, que es el que tiene en su interior la información de la superficie. Para ello, nosotros, bueno, lo que haremos será, digamos, aplicar el teorema de la altura, como hemos dicho. Antes de eso, vamos a dibujar un rectángulo áureo cualquiera. Para ello recordaréis que partimos de una medida cualquiera, hacemos esa misma medida en una perpendicular, dibujamos una circunferencia de ese diámetro, esto lo estudiamos vídeos atrás, unimos este extremo con el centro y este segmento de aquí representa el lado áureo o la proporción áurea o el segmento que se encuentra en relación áurea con este otro. De alguna manera entonces haremos este arco, levantaremos esta perpendicular y ahora cerraremos. Y este rectángulo ya es un rectángulo áureo. Es decir, que nosotros queremos un rectángulo semejante a este, que es un rectángulo de esta área. Como decía, lo que haremos será hallar el cuadrado equivalente de este. Entonces, nosotros lo que hemos hecho aquí es copiar el áureo, este que hemos obtenido lo hemos copiado aquí, para tener un poquitín mayor de claridad en los elementos y quitar esta construcción. Esto era simplemente un recordatorio de la construcción de obtención de un rectángulo áureo. Bien, dicho esto, vamos a continuación a hallar el cuadrado equivalente a este, es decir, que es aquel que incluye la información de la superficie. Entonces aplicamos el teorema de la altura, llevamos aquí este lado a continuación, dibujamos una circunferencia de este diámetro y levantamos por aquí la perpendicular y tenemos ahí ya el lado del cuadrado equivalente a ese rectángulo. Aquí tendríamos este cuadrado. Obsérvese que esta parte que sobresale por aquí arriba de ese rectángulo tiene la misma superficie que esta que sobresale de aquí. Bien, dicho esto, a continuación lo que vamos a hacer va a ser, hemos visto que este es el lado del cuadrado cuya superficie es igual a la del rectángulo de partida. En este cuadrado está la información de esa superficie. Ahora vamos a hallar a ver si este rectángulo áureo que hemos elegido aleatoriamente, partiendo de una medida arbitraria aquí, pues vamos a ver si este rectángulo áureo, el cuadrado equivalente, tuviera el mismo lado que este, en cuyo caso esta superficie sería igual a esta. Cosa que no va a ser, evidentemente, por simplemente análisis del tamaño de los lados correspondientes. Y entonces lo que hacemos es aplicar lo mismo para hallar el cuadrado equivalente. Para ello hacemos este arco, a la semicircunferencia, alargamos y aquí tendríamos el cuadrado equivalente. Como se puede ver, este cuadrado es mucho más pequeño que este. Existe una relación entre este lado del cuadrado y el lado del rectángulo áureo que tiene igual superficie. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser, lo primero, trasladar este cuadrado a esta situación, o sea, ponerlo aquí. Este lado es este de aquí. Y ahora unir este extremo del lado del cuadrado inicial unido con este, y por este punto haremos una paralela. Entonces uniremos estos dos puntos, haremos esa paralela y alargaremos. De modo que así obtenemos este segmento que representa el lado del rectángulo áureo, el lado mayor del rectángulo áureo, cuya superficie es igual a la de este cuadrado y por tanto igual a la del rectángulo de partida. Una vez hecho eso, haremos la diagonal del rectángulo áureo para hacer uno semejante que tenga este lado mayor, simplemente haciendo aquí, alargando la diagonal y haciendo una perpendicular por este extremo, y llegará un momento en que se corten esos dos y ahí tendremos el rectángulo áureo, que es semejante al de partida que habíamos obtenido a raíz de esta construcción, y que tal que esta superficie es igual a la superficie de este otro. Y esa sería la construcción. Nosotros aquí lo hemos sacado en figura aparte para que se vea claramente los dos casos. Nosotros aquí podíamos, pues si se quiere, podíamos copiar este rectángulo aquí en esta zona y hacer aquí los lados correspondientes para tener los dos rectángulos de área de igual superficie. Este ejercicio que lo hemos hecho, o sea, aquí se puede ver, este es el rectángulo de partida y este es el áureo obtenido. Como se puede ver, la base de este es mayor que la del áureo correspondiente y la altura es menor, lógicamente, para que se compensen en esos dos productos y al final el resultado de esos dos productos, que es el área de ambas superficies, adquiera el mismo valor. Como se puede ver, nosotros nos hemos planteado transformar un rectángulo cualquiera en uno áureo, es decir, uno semejante a uno que tiene sus lados en una proporción áurea. Pero nos podríamos haber planteado hallar un rectángulo de este equivalente a este, es decir, con igual área que este de partida, pero
con una relación de lados, pues 3/5, por ejemplo. Y entonces, en vez de haber hecho la construcción inicial del rectángulo áureo, nos habríamos dibujado uno de lados en proporción 3/5, por ejemplo, uno de lados 5 y 3, o 16, etcétera, ¿eh? O sea, unos lados proporcionales a los que me dan, para que la relación entre esos lados sea 3/5, y entonces hacer la misma construcción, convertir y hallar el cuadrado equivalente al de 3/5, y ver esta misma relación con el cuadrado que habríamos obtenido aquí en esta primera parte, que sería común en ambos casos. O sea que esto no solo sirve para transformar o hallar el rectángulo equivalente a uno dado, de modo que el rectángulo obtenido sus lados se encuentren en proporción áurea, sino que puede servir para que sus lados se encuentren en cualquier proporción. La diferencia es que no haríamos esta construcción y dibujaríamos directamente el rectángulo cuyos lados cumplan la relación que nos marque el enunciado. Otro caso similar a los que hemos estudiado anteriormente es la obtención de la elipse semejante a una dada de área equivalente a un círculo aportado. Supongamos este círculo de radio R y queremos hallar una elipse cuya relación de ejes sea, por ejemplo, 5/3, es decir, que el eje mayor partido por el eje menor de 5/3, pues, y que sea equivalente a esta superficie. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, lo primero, construirnos una elipse pues de semiejes, pues por ejemplo, si es 5/3 los ejes, pues 2,5 y 1,5, la mitad. Si eran 5/3, podemos poner en los ejes, insisto, pues aquí ponemos 2,5, que es la mitad de 5, y aquí 1,5, que es la mitad de 3. Con esos dos elementos podemos construir una elipse. Esta elipse la hemos puesto con relación, esto tendrá una medida de 5 y esto sería una medida de 3. Lógicamente esta se ve bastante menor que esta, o sea que en principio la hemos puesto aleatoriamente. Podríamos haber puesto en vez de 5 aquí, haber puesto 10 y en vez de 3 haber puesto 6, es decir, que conserve esa proporción. En cuyo caso la que habríamos partido, para hacer el caso, pues sería mayor que la que tenemos que conseguir. En nuestro caso la que conseguiremos será mayor que esta. Simplemente por un aspecto visual, no por otra razón. Dicho esto, como sabemos que el área del círculo es pi por r cuadrado y el área de la elipse es pi por a y por b, según se estudió, si simplificamos, igualamos esas dos expresiones, simplificamos el pi y nos queda que r cuadrado es igual a a por b, siendo a esta medida y b esta medida. Por tanto, lo que vamos a ver es que entonces el radio es media proporcional entre estos dos segmentos. Bien, vamos a hacer el círculo equivalente a esta elipse, a ver si hubiéramos tenido suerte al elegirla, que en general, como se ha hecho arbitrario, va a ser que no. Lo que haremos será poner ahí esta medida, la hemos puesto aquí, y esta medida es esta. Y entonces hacemos, el círculo equivalente, que sería, este sería su radio. La construcción ya la venimos haciendo, sería ya la media geométrica entre A y B. Este sería el radio del círculo equivalente, esto sería A y B, ese sería A y B. Y entonces este es el radio de ese círculo equivalente. Bien, este radio lo hemos trasladado, esta sería la circunferencia cuya superficie es igual a esa elipse. Valor de este radio, evidentemente, es distinto y menor que este. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner aquí esta medida, que es el radio de la que yo quiero conseguir, y la vamos a trasladar aquí, a esta figura. La ponemos aquí, o sea que esta medida es esta que hemos puesto aquí. Y ahora simplemente haremos una paralela a esta línea, que es la que liga el radio de la circunferencia con el eje mayor. Y entonces haremos esa paralela, ampliaremos el eje mayor, y este entonces va a ser, esta distancia va a ser el eje mayor de la elipse que vamos buscando. Y entonces simplemente lo que tenemos que hacer es una elipse semejante a esta, pero cuyo eje mayor sea este. Y entonces para conseguir eso, vamos a tomar esta medida y lo que vamos a hacer va a ser esta medida, ponerla a partir de aquí en esta elipse. Y ahora, para que conserve la proporción, uniremos este punto con este, que es el ángulo de esta recta con el eje menor y con el eje mayor de la elipse, y ese ángulo lo vamos a obligar que se conserve en la nueva. Por tanto, desde este extremo haremos aquí la paralela y ampliaremos. Y este sería el semieje menor de la nueva elipse y este es el semieje mayor. Con esos dos valores dibujaríamos la elipse. En principio, en fin, esto si hubiera que hacerlo se haría por puntos. Nosotros lo hacemos aquí con el programa informático y tendríamos aquí la elipse cuya superficie es igual a esta circunferencia. Y es una elipse cuyos ejes están en una determinada proporción.
esta sería la elipse, entonces como se ve estas partes que sobresalen de la circunferencia, sus superficies son iguales a estas otras con respecto a la otra. Esa sería el dato, este sería el dato y esto sería la solución. Esta la hemos trasladado aquí. Y este sería el caso de hallar la elipse semejante a una dada cuya superficie sea igual a la de un círculo aportado. Nos hemos basado en la expresión que ya conocíamos de que el área de una elipse es pi por a y por b y que el área del círculo es pi por r2. Por tanto, se cumpliría que pi por r2 es igual a pi por a y b. Simplificamos el pi, luego nos queda que r2 es igual a por b. Y entonces de ahí hemos sacado que el valor r, que corresponde a un círculo cuya superficie es igual a una elipse de semieje A y semieje B, pues es la media geométrica y hemos aplicado la construcción basada en los triángulos rectángulos relativos a las medias geométricas.